¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? ¿Realmente no hay nada, ni cielo, ni infierno, solo un vacío eterno? Una vez creí eso. Estaba convencido de que cuando la vida terminaba, también terminaba la conciencia, no había más vida, no había presencia divina, nada más que la nada infinita. Pero luego morí. Y lo que presencié más allá del velo de la muerte me cambió para siempre. Bienvenido a Historias Bíblicas Eternas. Hoy compartiré mi viaje personal, uno que comenzó con una incredulidad absoluta en Dios y terminó con una revelación innegable que cambió mi vida. Yo era ateo, un escéptico que se burlaba de la fe y descartaba la idea de una vida futura como mera fantasía. Pero en la muerte vi algo que ninguna palabra puede expresar por completo. Vi el infierno, un lugar de tormento inimaginable, diferente a todo lo que jamás había concebido. Y luego, contra todo pronóstico, se me concedió un vislumbre del cielo, un reino lleno de luz, amor y una presencia tan abrumadora que desafiaba toda comprensión. Lo que voy a contarte podría cambiar tu forma de ver la vida, la muerte y todo lo demás. Si te intrigan las experiencias reales cercanas a la muerte, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte. Si tienes su propia historia, envíela a eternalbiblestories@gmail.com. Ahora escuche atentamente, porque lo que está a punto de escuchar puede alterar su comprensión de la existencia para siempre. Mi nombre es Brian Melvin y hace muchos años era un ateo acérrimo. No solo alguien que pasivamente no creía en Dios, sino alguien que se oponía activamente a la religión, ridiculizando a quienes ponían su fe en algo invisible. Vi la fe como una debilidad, una muleta desesperada para aquellos que no están dispuestos a aceptar las frías y duras verdades de la ciencia y la razón. Disfrutaba debatir con los creyentes, destrozando sus convicciones con lógica y escepticismo. Estaba seguro de que la ciencia tenía todas las respuestas, que cualquier cosa más allá del mundo material no era más que imaginación humana. Tenía confianza en mis creencias, hasta el día en que mi propio cuerpo me traicionó. Sin darme cuenta, bebí agua contaminada y poco después enfermé gravemente. El cólera devastó mi sistema y mi cuerpo comenzó a apagarse rápidamente. La deshidratación me debilitó hasta el punto del delirio, y al cabo de unas horas, sentí que me estaba escapando. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, en el fondo, lo sabía, me estaba muriendo. A pesar del miedo que me invadía, me aferré a mi creencia de que la muerte era el final. Sin alma. Sin vida futura. Sin juicio. Solo olvido. Pero me equivoqué. Cuando mi cuerpo tomó su último aliento, sucedió algo extraordinario. No caí en la inconsciencia. Yo estaba todavía consciente. Mi mente, mi ser, permaneció intacto, pero ya no estaba atado a mi forma física. Me sentí elevarme, flotar hacia arriba sin esfuerzo. Debajo de mí, vi todo con absoluta claridad, la habitación, las personas que me rodeaban, lo más inquietante, mi propio cuerpo sin vida que yacía inmóvil. El shock debería haberme consumido. El miedo debería haberme apoderado de mí. Pero en lugar de eso, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si me hubieran liberado de un peso invisible, liberado de una carga que había llevado toda mi vida sin darme cuenta. No hubo dolor ni lucha, solo una profunda sensación de libertad. Ascendí, atravesando el techo, moviéndome más allá del mundo físico hacia una oscuridad sin fin. Pero esta oscuridad no estaba vacía. Fue vivo. Pulsaba y se movía, como si me estuviera mirando. Entonces, a lo lejos, vi algo, una luz. No cualquier luz, sino un resplandor diferente a todo lo que jamás había encontrado. No era simplemente brillante, estaba vivo, vibrando con una energía tan intensa que no podía apartar la mirada. Y luego lo escuché. Una melodía hermosa, de otro mundo, más allá de la comprensión humana. No era solo música, era un mensaje, una revelación entretejida en el sonido mismo. Resonó profundamente dentro de mí, hablándole a mi alma y revelando verdades que nunca había imaginado. En ese momento lo supe, estaba en presencia de algo mucho más grande que yo. Esto no era una ilusión, ni una alucinación de un cerebro moribundo. Esto fue real, más real que cualquier cosa que haya conocido. Por primera vez entendí, Dios no era un concepto abstracto ni una ilusión reconfortante. Él era real. Él era infinito. Y Él estaba de pie delante de mí. Pero mientras disfrutaba de esa presencia abrumadora, algo cambió. La calidez de la luz cambió.
Una nueva sensación me invadió, una que no esperaba. Me sentí expuesto. Completamente, absolutamente expuesto. Era como si cada pensamiento oculto, cada acción egoísta, cada pecado que había cometido alguna vez quedara al descubierto de repente. La luz no era solo amor, era juicio. Vi toda mi vida desarrollarse ante mí. Cada mentira, cada acto de arrogancia, cada momento en el que había rechazado la verdad, todo mostrado con innegable claridad. No había escapatoria, ni excusa, ni justificación. Y entonces lo vi. Jesucristo estuvo delante de mí. No necesitaba presentarse, simplemente sabía quién era Él. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, sentí que algo dentro de mí se hacía añicos. Su mirada me atravesó, despojándome de todas las ilusiones que alguna vez había tenido sobre mí mismo. Me vino como me había convencido de que era, sino como realmente era, orgulloso, egoísta, perdido. Entonces, Jesús me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. Él reveló cada momento en que se había acercado a mí, momentos en los que me había salvado de la muerte, cuando personas de fe me habían instado a reconsiderar mis creencias, cuando me habían dado oportunidades de volverme hacia Él. Los había ignorado a todos. Y luego habló. No puedes entrar al cielo, porque si se te permitiera entrar, lo contaminarías. Pero ahora verás una tierra que nadie desea recordar, pero nadie puede olvidar. Cuando te sientas abrumado, invoca mi nombre y mi título. Si regresarás a la tierra o no, eso aún está por decidirse. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza más poderosa que cualquier cosa que hubiera conocido jamás me agarró y me arrojó hacia atrás. Fui arrojado hacia una enorme puerta que apareció ante mí. La puerta se abrió como un pergamino, y en un instante, fui absorbido por un abismo de oscuridad asfixiante. Era descendente. No flotando, no a la deriva, cayendo en picado hacia abajo a una velocidad incontrolable. El aire se volvió denso, insoportablemente caliente. Un rugido ensordecedor llenó mis oídos, una cacofonía de gritos, lamentos y voces guturales que hablaban en lenguas retorcidas y desconocidas. No fue solo ruido. Fue sufrimiento. Una sinfonía de tormento que no tenía fin. Cuanto más profundamente caía, más abrumador se volvía. Cada sonido, cada grito de agonía llevaba el peso de la desesperación eterna, un tormento que nunca podría ser silenciado. Y en ese momento me di cuenta de la terrible verdad. El infierno era real. Y yo estaba allí. Y entonces el hedor me golpeó. Era más que un simple olor, era un asalto a mis sentidos, una ola sofocante de descomposición que me envolvía como un vicio invisible. Apestaba a carne podrida, a azufre quemado y a algo aún peor, algo indescriptible, como si la esencia misma de la muerte se hubiera filtrado en el aire mismo. Mi estómago se retorcía violentamente, mi garganta ardía y con cada respiración, la peste invadía mis pulmones, haciéndome imposible escapar. Intenté inhalar por la boca para evitar las arcadas, pero no hubo alivio, solo la repugnante comprensión de que así era como olía la eternidad. Y yo todavía estaba cayendo. El descenso fue implacable, cada vez más rápido, sin final a la vista. No había cielo, ni tierra, ni sentido de dirección. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, moviéndose como humo vivo, parpadeando con rayos de fuego infernal. Era como si la realidad misma hubiera sido destrozada, sustituida por un abismo que se extendía más allá de toda comprensión. Extendí la mano, desesperada por agarrar algo, cualquier cosa, pero no había nada. Y entonces, en un instante, terminó la caída. El impacto fue brutal, me quitó el aire de los pulmones y envió una nueva sacudida de dolor a través de mi cuerpo. Pero aterricé no era sólido, se retorcía debajo de mí, irregular y ardiendo, como si hubiera chocado contra algo vivo que respiraba. Jadeé, tratando de levantarme, pero el suelo latía bajo mis palmas. Un humo negro y espeso se deslizó por las grietas, moviéndose como una entidad consciente. A lo lejos se alzaban montañas imponentes y escarpadas, con sus picos perdidos en un vacío interminable y arremolinado. Más allá de ellos, ríos de fuego fundido se retorcían y agitaban, extendiéndose a lo largo del horizonte como venas de agonía líquida. Pero lo peor no fue el fuego, las sombras o incluso el grotesco terreno. Fue el silencio entre los gritos. No una ausencia de sonido, sino algo mucho peor, un vacío hueco y aplastante que me presionaba, llenando cada centímetro de espacio con una sofocante sensación de desesperanza.
No fue solo silencio. Era desesperación, dada forma. Y luego lo vi. A lo lejos se alzaba una casa, una reliquia decadente de otro mundo. Sus paredes se hundieron, su techo se hundió hacia adentro, aferrándose apenas a sí mismo. Parecía fuera de lugar, como si lo hubieran arrancado de la realidad y arrojado a esta pesadilla. Sin embargo, algo en ello me resultaba familiar. Antes de que pudiera detenerme, mis pies me llevaron hacia adelante. El aire se espesaba con cada paso, envolviéndome como una fuerza invisible tratando de tirarme hacia atrás. Y entonces, empezaron a salir figuras de la casa. Personas que una vez conocí. Sus rostros eran cálidos, familiares, sus voces tranquilizadoras y acogedoras. Sonrieron mientras se acercaban, sus expresiones inquietantemente serenas. Por un momento fugaz, quise creerles. Quería creer que, contra todo pronóstico, había tropezado con algún tipo de santuario en este páramo infernal. Pero el mundo a mi alrededor latía. El cielo susurró. El aire se volvió espeso, presionándome con un peso invisible. Y luego los miré a los ojos. Sus pupilas se movieron, alargándose hasta convertirse en rendijas antinaturales, brillando con un enfermizo amarillo reptil. En un instante, la ilusión se hizo añicos. Sus rostros se torcieron y las sonrisas se ampliaron demasiado, demasiado antinaturales. Su piel se oscureció hasta alcanzar un color gris ceniciento y sus extremidades se alargaron formando protuberancias óseas y afiladas. Sus dientes dentados brillaban con saliva mientras dejaban escapar gruñidos guturales e inhumanos. Luego se abalanzaron. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía con fuerza mientras sus garras cortaban el aire a centímetros de mi cara. Se movían a una velocidad imposible, rodeándome, burlándose de mí, sus gritos llenos de un hambre que hacía temblar mi alma. El aire mismo se tensó, envolviéndome como una fuerza invisible, aplastándome bajo su peso. Darme cuenta me golpeó como un mazo. Estaba en el infierno. Y entonces, en medio del caos, surgió un recuerdo, palabras que me dijeron antes de ser arrojado a este lugar. Cuando te sientas abrumado, invoca mi nombre y mi título. No tuve otra opción. Abrí la boca y grité con todo lo que tenía. ¡Jesús! 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 La reacción fue instantánea. Las criaturas retrocedieron como si hubieran sido golpeadas por una fuerza invisible. Sus gritos se convirtieron en gritos de agonía, sus cuerpos se convulsionaban, se retorcían como si el mismo nombre los quemara desde adentro hacia afuera. Se arañaron la cara, sus brillantes ojos amarillos se abrieron con algo que nunca pensé que vería en ellos. ¿Miedo? Podrían atormentarme. Podrían aterrorizarme. Pero no pudieron tocarme. Porque el nombre de Jesús tenía poder, incluso aquí, en los abismos más profundos del infierno. Las criaturas retrocedieron, gruñendo de frustración, sus formas parpadeando como sombras atrapadas en una tormenta. Querían destruirme, pero algo los detuvo. Algo más grande que ellos. El mismo suelo tembló debajo de mí. El aire latía. Y me di cuenta de que no eran solo los demonios los que temían su nombre, todo el reino lo temía. No sabía qué pasaría después. No sabía si estaría atrapada aquí para siempre. Pero una cosa quedó innegablemente clara. Jesús era la única salida. Una criatura me llevó más profundamente a este lugar abandonado. No era humano, nada aquí lo era. Medía apenas 1,4 metros de altura y su piel era áspera y escamosa, como si siglos de fuego la hubieran cocido y endurecido. Cada aliento que exhalaba salía en espesas oleadas de calor, distorsionando el aire como un espejismo en el pavimento en llamas. El hedor que salía de su boca era insoportable, espeso a descomposición y azufre. Lo llamé aliento de lagarto. Sin decir una palabra, levantó una mano con garras y abrió el aire. Era como si la realidad nunca hubiera sido sólida, solo un fino velo descorriéndose para revelar algo mucho peor. Con un solo gesto, me indicó que pasara. Dudé. Pero sabía que no tenía control aquí. Yo no era nada en este lugar. Entonces di un paso adelante. En el momento en que crucé el umbral, me encontré parado en un camino de polvo y ceniza. A mi alrededor se alzaban imponentes estructuras, apiladas interminablemente unas sobre otras como celdas de prisión, extendiéndose en todas direcciones. No eran edificios.
Eran jaulas. Y dentro de ellos, los condenados gritaban. Arriba, el cielo se agitaba con oscuros vórtices, girando en espirales como enormes tornados, empujando a las almas hacia arriba antes de arrojarlas de regreso a sus prisiones. Otros fueron arrastrados por entidades monstruosas, y sus gritos se perdieron en los interminables lamentos de los condenados. Miré dentro de una de las celdas. En el interior, un hombre era atormentado sin fin. En vida, le había complacido burlarse de los demás, humillarlos, alimentarse de su dolor. Ahora, él era el que estaba siendo ridiculizado, rodeado de criaturas grotescas cuyas bocas se estiraban increíblemente, y su risa cortaba su alma como navajas. Por mucho que gritara, por mucho que suplicara que parara, la burla nunca cesaba. Me mudé a otra celda. Un expastor se retorcía por dentro. Un hombre que una vez estuvo en el púlpito, predicando justicia mientras secretamente abusaba de su poder. Ahora ardía, no en fuego, sino en un deseo insaciable. Un anhelo eterno que nunca sería satisfecho. Y luego lo vi. Una sección diferente a las demás, un lugar que irradiaba algo aún más oscuro, aún más siniestro. Caminé hacia allí. La cámara que tenía ante mí parecía un crematorio. Paredes carbonizadas, el espeso hedor de la carne quemada, los débiles ecos de respiraciones aterrorizadas que jadeaban por aire. Y dentro. Adolf Hitler. Su castigo no se parecía a nada que yo hubiera presenciado. Me quedé congelada, observando cómo lo obligaban a revivir, una y otra vez, la agonía y el terror que habían soportado sus víctimas. Pero no solo vio su sufrimiento, se convirtió en ellos. Sintió su miedo. Su desesperación. Sus momentos finales y torturados. Esperaba que se derrumbara bajo el peso, que colapsara de remordimiento, destrozado por la plena comprensión de lo que había hecho. Pero lo que pasó después me dejó helado hasta la médula. Eso no lo cambió. No había arrepentimiento en sus ojos ni tristeza en su alma. En todo caso, su odio solo se profundizó. En lugar de arrepentimiento, hubo ira. En lugar de remordimiento, surgió una versión más oscura y retorcida de sí mismo. Y en ese momento, me di cuenta de algo aterrador, algo que nunca antes había entendido del todo. El infierno no era simplemente un lugar de castigo. Era el devenir completo e irreversible de todo lo que una persona había elegido ser. El sufrimiento aquí no fue solo infligido, fue autoinfligido. Estas almas no solo estaban atrapadas en el tormento, se estaban desmoronando, hundiéndose más profundamente en su propia corrupción, su peor naturaleza magnificada por la eternidad. No había esperanza. Sin redención. No hay escapatoria. Solo la verdad brutal e innegable, habían tomado su decisión. Y ahora, esa elección los estaba consumiendo. Sentí el peso de esa revelación presionarme, sofocante e implacable. El horror de lo que había visto, la interminable agonía de quienes me rodeaban, era demasiado. Sabía que no podría soportarlo. El miedo, la desesperación, la pura finalidad de todo esto se estrelló sobre mí como un maremoto. Esto fue real. Esto fue para siempre. Y si no hacía algo, nunca escaparía. Entonces, como una chispa en la oscuridad, lo recordé. Jesús me había dicho qué hacer. La desesperación me invadió, cruda y sin filtro. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, forcé las palabras, un grito arrancado de lo más profundo de mi alma. Jesús. 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 Al instante, todo cambió. Una fuerza diferente a todo lo que había conocido se apoderó de mí, tirándome hacia arriba con un poder tan inmenso que desafiaba toda descripción. El abismo de pesadilla, las criaturas, el sufrimiento interminable, todo comenzó a encogerse, desapareciendo en la distancia mientras me alejaban. Los aullidos de rabia y desesperación se hicieron más débiles, un coro de tormento quedó atrás a medida que me elevaban más, más alto. Y entonces me desperté. Jadeando, ahogándome, mis pulmones ardían como si me hubiera ahogado. Mi cuerpo convulsionó, empapado de sudor, cada músculo temblaba. La habitación a mi alrededor giró cuando la realidad volvió a entrar. Estaba viva. Estaba en casa. Más tarde supe la verdad de lo sucedido. Mi vecino me encontró inconsciente y me llevó de urgencia al hospital.
Los médicos me diagnosticaron cólera, una enfermedad que casi había paralizado mi cuerpo por completo. No estaban seguros de si sobreviviría. Pero lo hice. Sin embargo, incluso mientras mi cuerpo sanaba, mi mente seguía prisionera. Los recuerdos del infierno se negaron a liberarme. No importa cuánto quisiera olvidar, me perseguían, jugando en bucles interminables detrás de mis párpados cada vez que cerraba los ojos. Los sonidos, los olores, el horror abrumador me siguieron hasta mis sueños, convirtiendo el sueño en un campo de batalla de miedo. Había escapado del infierno. Pero no era libre. El miedo me controlaba ahora. Vivía en constante terror, convencido de que un movimiento en falso, un desliz, me enviaría de regreso a ese abismo. Me aferré desesperadamente a mi salvación, intentándolo todo, oración, buenas obras, rectitud, cualquier cosa para asegurar mi lugar. Pero por mucho que hice, nunca me sentí segura. No entendí la gracia. Entonces, un día, todo cambió. No sé si fue mi cuerpo o solo mi alma lo que se llevaron, pero de repente ya no estaba en la tierra. Estaba en el cielo. En el momento en que llegué, algo muy profundo dentro de mí se hizo añicos, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Todo el miedo. Toda la duda. Todo el terror que se había apoderado de mí desde mi regreso del infierno. Desapareció. Me encontraba en un vasto campo abierto, que se extendía infinitamente en todas direcciones. Pero este no era un campo cualquiera, estaba vivo. La hierba brillaba con luz, cada brizna se movía como si fuera parte de una melodía invisible, una canción que no podía oír pero que de alguna manera sentía dentro de mí. El cielo arriba tenía el tono de azul más puro que jamás había visto, y el aire llevaba una paz tan profunda que se instaló en el centro mismo de mi ser. Respiré, mi primer aliento real. No fue solo oxígeno. Era la vida misma. Y mientras llenaba mis pulmones, supe que estaba completa como nunca antes lo había estado. Entonces los vi. ¿Gente? En todos lados. Reunirse con sus seres queridos, abrazarse, reírse, sus rostros iluminados con una alegría más allá de la comprensión humana. Aquí no hubo pena. Sin pena. Solo restauración. Vi a una madre que había pasado toda su vida lamentando el aborto que una vez había elegido, creyendo que nunca volvería a ver a su hijo. Había cargado con una culpa insoportable durante años. Pero entonces, ella lo vio. Un niño, radiante de alegría, corrió hacia ella con los brazos abiertos. Ella cayó de rodillas, sollozando, pero antes de que pudiera hablar, él la rodeó con sus bracitos y le susurró. «Hola mami. Ahora tenemos toda la eternidad juntos. No llores más». En el momento en que habló, cada rastro de dolor, cada gramo de vergüenza, desapareció de su rostro. En su lugar había algo indescriptible, una paz pura e inquebrantable. Vi padres reunidos con hijos, hermanas abrazándose después de años de separación, abuelos conociendo a nietos que nunca habían conocido en la tierra. Y con cada reunión, ocurría el mismo milagro, el dolor del pasado se disolvía, reemplazado por un amor tan perfecto, tan completo, que lo curaba todo. Aquí no hubo juicio. Ninguna condena. Sin peso de errores pasados. Solo redención. Solo gracia. Y entonces lo vi. Jesús. Estaba a distancia, pero su presencia me envolvió por completo. El amor que irradiaba de él era abrumador, diferente a todo lo que había conocido. Y en ese momento lo entendí. No tuve que esforzarme. No tuve que luchar por mi salvación. Ya se lo habían dado. Con libertad. Completamente. Por él. Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando me di cuenta de la verdad que me había eludido durante tanto tiempo. La salvación nunca se trató de lo que yo podía hacer. Se trataba de lo que Jesús ya había hecho. Y ahora tenía un propósito. Se me había dado una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de compartir esta verdad con el mundo. Para decirle a todos los que quisieran escuchar. El infierno es real. El cielo es real. Y Jesús es el único camino a casa.